Gracias, muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, muy contento de estar por acá, de nuevo en esta sala. Hace rato no andaba por estos lados y bueno, qué bueno encontrarme con todo este grupo de gente que están haciendo cambios en su vida y que están trabajando en su mejor versión y que están ayudando a otras personas también. Muy emocionante ver tantos amigos, tantos coaches que están acá también y tantos personas que están como clientes ya usando la nutrición, teniendo resultados, participando de esta plataforma. Así que bueno, primero que todo, gracias Juan Carlos por esa presentación tan generosa y bueno, feliz siempre de poder compartir por acá. Voy a estar comentando un poco sobre este tema, así que es un tema muy interesante de cómo sustituir las harinas y el azúcar, cómo independizarse del azúcar. Vamos a estar compartiendo varios conceptos. Vamos a verificar por aquí que se está viendo todo. Me confirma si se está viendo todo bien, Juan Carlos. Sí, Sí, perfecto, Mar. excelente. Entonces, bueno, fíjense. Primero tengo que para compartirles muy brevemente un poquito de contexto de mi historia. Yo comencé en todo este tema hace ya prácticamente 30 años. Comencé cuando era un estudiante de medicina. En ese tiempo tenía muy malos hábitos de alimentación. Comía muchas harinas, mucho azúcar, comía muchas veces al día, tomaba bebidas azucaradas, como todo el mundo. La verdad es que tenía la alimentación típica de un estudiante. A pesar de que estudiaba medicina, yo no me había percatado, pero tenía gastritis, estreñimiento, siempre andaba con cansancio, fatiga, falta de energía, sufría de muchas crisis de asma y de alergia y no sabía que todo eso estaba conectado de alguna manera con la alimentación. Muestro esta foto para mostrar un poco el contexto de cuando inicié, cuando me gradué de médico, ¿no? Que fue ya el año que viene. Cumplo 30 años de graduado, ya son 29 años de graduado. Esto es un poco mi proceso con el tema de la nutrición, el producto del bienestar. Cuando inicié tenía cerca de los 25 años. En ese tiempo, como les comenté, como consecuencia de esa mala alimentación, realmente ahora lo identifico, estaba inflamado, tenía gastritis, tenía estreñimiento, tenía cansancio, fatiga, tenía la grasa sobre todo acumulada en el área del abdomen y a pesar de que hacía mucho ejercicio me costaba perder peso. No sé si alguno se identifica. Yo desayunaba regularmente en la mañana arepas, empanadas o pan, o a veces que sentía más saludable, más, estaba en mi fase saludable, desayunaba con cereales de caja, tipo cornflakes, etcétera, le ponía a veces azúcar y frutas, eh, comía otra vez a media mañana algún tipo de harina, casi siempre una torta, un cake, algo por el estilo. En el almuerzo siempre cualquier cosa acompañada de arroz, de pasta, con alguna bebida azucarada, casi siempre una gaseosa, refrescos, sodas o este tipo de jugos que se hacen con la pulpa de la fruta y se le agrega azúcar, ¿verdad? Que tienen distintos nombres en nuestros países, o una limonada con azúcar, un té de estos que están cargados de azúcar. A mitad de la tarde siempre me daba hambre de nuevo de comer azúcar y al final del día cenaba de nuevo con arepas, con pan o lo que había quedado del almuerzo que mi madre me guardaba. Y comía mucho, comía de noche, comía a distintas horas, todo eso había arruinado mi metabolismo y estaba inflamado. Cuando empecé a hacer estos cambios, lo que empecé a sentir, número uno, fue que empecé a controlar el apetito, ya no tenía hambre todo el día, me empecé a desinflamar, empecé a bajar el abdomen y así perdí 8 kilos, 8 centímetros de cintura. Ahí muestro mi resultado a los 40 años, muestro mi resultado a los 51 años. Por aquí tengo mi resultado ya a los 52. Aquí tenemos hasta video y todo. El día domingo, hace 2 días, cumplí 54 años. 54 años y te podría decir prácticamente que los resultados han mejorado en estos últimos 2 años. Llega un momento en que ya básicamente lo que te quieres es mantener y a medida que pasan los años eso es lo que queremos lograr. Entonces, fíjense, lo primero que te tengo para comentar el día de hoy es que la comida no es calorías, ¿sí? No son calorías solamente. A veces pensamos que las comidas son calorías, ¿no? Y si algo tiene pocas calorías es bueno, y si algo tiene muchas calorías es malo.
Y realmente la comida es información. Y dependiendo de lo que yo como, va a determinar el tipo de respuesta que voy a tener dentro del cuerpo. Cuando yo ingiero un alimento, sea el que sea, ese alimento genera una respuesta. Y la respuesta dentro del cuerpo, el cuerpo se comunica a través de algo que llamamos las hormonas. Las hormonas que las producen las glándulas son mensajeros. ¿Qué hace un mensajero? Lleva un mensaje, genera una reacción. Entonces, cuando yo como un tipo de alimento, tengo una reacción. Cuando como otro tipo de alimento, voy a tener otra respuesta, otra reacción. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, el por qué es tan importante hacer estos cambios. Primero vamos a hablar de los componentes de los alimentos. Vamos a hablar de los macronutrientes. Son los nutrientes que el cuerpo necesita en grandes cantidades y son tres. Son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Lo necesitamos en grandes cantidades. Para efectos del objetivo de esta presentación, vamos a dividir los macronutrientes en dos categorías, estructurales y energéticos. Los estructurales son los que forman parte de estructuras dentro de nuestro cuerpo y serían dos. Primero, las proteínas, que es el componente estructural por excelencia. Y segundo, tendríamos como energético por excelencia los carbohidratos, donde entra obviamente el azúcar, las harinas, entrarían ahí en energéticos. Entonces, estructural es la proteína, energéticos los carbohidratos y las grasas que están en los dos lados. Las grasas son parte estructural porque, por ejemplo, 70% de nuestro sistema nervioso está formado de grasas, tienen colesterol. Las hormonas están hechas de colesterol, por ejemplo. Las grasas forman parte de montones de estructuras dentro del cuerpo. Así que la grasa es un componente estructural, ¿sí? Y también puede ser utilizado como energía. Entonces, la grasa es tanto estructural como energético y eso va a ser importante para lo que vamos a comentar más adelante. Los micronutrientes, por otro lado, se llaman así porque se necesitan en pequeñas cantidades. Están las vitaminas, los minerales, los oligoelementos, etcétera. Son elementos que hacen falta en pequeñas cantidades y que son muy importantes para el control del metabolismo. Hay un concepto que yo les quiero comentar el día de hoy que cambia todo el juego, ¿sí? Se llama la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica en este contexto es la capacidad que tiene nuestro organismo de usar distintas fuentes de energía de manera eficiente, ¿sí? Si sientes que necesitas azúcar todo el tiempo o harinas todo el tiempo, que si no comiste harina o no comiste azúcar, entonces no comiste o no tienes energía, entonces es probable que tú tengas inflexibilidad metabólica o falta de flexibilidad metabólica, ¿sí? Y eso es típico de algo que vamos a describir más adelante, que es lo que se llama un metabolismo carbodependiente. Entonces, recuerden esta palabra porque esto podríamos llamarlo, sería un superpoder. Sí, un superpoder que todos tenemos y cuando lo activamos empezamos a formar parte de una población diferente, ¿sí? Les quiero comentar de este concepto que es la alimentación y hábitos ancestrales versus la alimentación y hábitos modernos. Nosotros somos una especie que ha venido evolucionando a lo largo de los años y nuestro cuerpo no fue diseñado para guardar carbohidratos dentro de nosotros. Fuimos diseñados para guardar grasa. De tal manera que si fuimos diseñados para guardar grasa y no carbohidratos, la pregunta sería, ¿por qué vamos a comer tanto carbohidrato? ¿Sí me explico? El tema es que ancestralmente estamos diseñados para ser primero cazadores y segundo recolectores. De tal manera que toda nuestra especie se desarrolló cazando, encontrando cacería, comiéndose el animal completo, no solamente la pechuguita o el lomito del animal, sino se comían todo, incluyendo las vísceras, porque allí se encontraban la mayor cantidad de los nutrientes. Y allí encontrábamos proteína, pero sobre todo grasa, ¿sí? En ningún animal ibas a encontrar carbohidratos. El carbohidrato lo empezamos a consumir más adelante en la historia.
El tema es que ancestralmente fuimos diseñados así, evolucionamos de esa manera, pero luego los hábitos modernos empezaron a hacer que tuviéramos alimento en todos lados, hasta en maquinitas para sacarlos, en cualquier kiosco, paquetitos para comer en cualquier lugar, que principalmente están hechos con alimentos que son carbohidratos, porque los carbohidratos son más baratos y se abusó de los carbohidratos. Eso vino después cuando empezamos a sembrar y a guardar, que se empezó a acumular entonces en nuestras almacenes, alacenas, gabinetes, exceso de carbohidratos. Estos carbohidratos en sí se distinguen por algo que se llama el índice glicémico. Y te lo quiero comentar porque de esto depende tomar las mejores decisiones a la hora de escoger qué tipo de carbohidratos vas a consumir. Recuérdense que la presentación se llama cómo eliminar las harinas y el azúcar. Y ahorita vamos a hablar por qué. Los carbohidratos se seleccionan dependiendo de la velocidad con que se absorben y elevan los niveles de azúcar en sangre. Se van a clasificar en bajo índice glicémico, son los que están entre 0 y 49 en la velocidad con que suben el azúcar en la sangre, moderado índice glicémico entre 50 y 69 y alto índice glicémico por encima de 70 o más de 100. Entonces, hay algunos alimentos que simplemente suben muy rápido el nivel de azúcar en sangre y eso hace que se disparen los niveles de insulina y genere una respuesta que no siempre es la que queremos. Por eso, para esta clasificación, lo que deberíamos hacer es tratar de bajar el consumo de alimentos de alto índice glicémico, bajarla. Tratar de escoger más alimentos de índice moderado o de índice glicémico bajo o moderado y evitar los de alto índice glicémico para evitar que nos eleve tanto el azúcar que nos va a traer otras consecuencias que les voy a explicar. Ahora, hay varias cosas que el hecho de conocer el índice glicémico y cómo afectarlo te pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, hay algunos alimentos que cambian su índice glicémico dependiendo del calor. Pasa, por ejemplo, con la zanahoria. La zanahoria cruda tiene bajo índice glicémico, cocinada tiene alto índice glicémico. Cuando yo agarro un alimento y lo muelo, lo pico, lo licúo, ese alimento pierde la fibra. Y la fibra es un tipo de carbohidrato que no se absorbe. Cuando el alimento pierde la fibra, ahora aumenta su índice glicémico, por ejemplo. Igualmente cuando lo cuelo, cuando lo paso por algún tipo de filtro que deja la fibra y te queda nada más el azúcar, se va a hacer un alimento de más alto índice glicémico. Los alimentos al combinarlo pueden afectar su índice glicémico, por ejemplo, combinar carbohidratos con fibra, carbohidratos con grasa. Algunos alimentos, por ejemplo, el famoso caso de las frutas regularmente, el caso más típico puede ser un guineo, cambur, banano, cuando está, digamos, amarillo tiene un índice glicémico, cuando esté verde tiene otro índice glicémico, pero cuando está muy maduro tiene un mayor índice glicémico y cuando tienen fibra tienen menos índice glicémico. Ahora, vamos a hablar del azúcar y dónde está porque es lo que queremos aprender a evitar. Vamos a hablar del azúcar común, la sacarosa, el azúcar de mesa, que sabemos que puede ser blanca, que puede ser rubia o morena, le dan distintos nombres, pero al final del día es un alimento de muy alto índice glicémico, pero hay otras formas en que viene el azúcar, como la fructosa, que es el azúcar de las frutas, la galactosa, que es el azúcar de la leche, la galactosa es la que compone la lactosa, la maltosa, maltodextrina, jarabe de maíz, el sirope de agave, todos estos son distintos tipos de azúcar. A la hora de nosotros querer tener a lo mejor una alimentación más saludable, todos los expertos están de acuerdo que el problema es el exceso de azúcar. No estoy diciendo que el azúcar es malo, no estoy diciendo que no hay que comer azúcar, estoy diciendo que hay que bajarle el consumo de azúcar, especialmente el azúcar blanca, azúcar morena, el azúcar añadida, porque este tipo de azúcar tiene muy alto índice glicémico y predispone a muchas enfermedades. Entonces, hay algún concepto donde se maneja que la glucosa, ¿sí? Que es el azúcar como se maneja a nivel interno en el cuerpo, es vital para la célula y eso es verdad. Es tan vital que el cuerpo la puede producir. Nosotros podemos producir azúcar cuando nos baja el azúcar en la sangre.
El cuerpo tiene la capacidad, el hígado tiene la capacidad de fabricar azúcar a partir de las grasas, por ejemplo. Entonces, lo importante es que nuestro cuerpo puede producirla. Por eso te quiero decir esto para que no tengas miedo de que dejar el azúcar te va a hacer que tengas un bajón de azúcar, porque eso no pasa. Regularmente el cuerpo reacciona y produce azúcar a partir de otra cosa. Entonces, aquí te voy a hacer una clasificación que no es muy común que la vas a escuchar, pero es interesante para los efectos de las decisiones que quiero tomar. Azúcar intrínseca, azúcar libre y azúcar añadida. El azúcar intrínseca es el azúcar que los alimentos tienen en su composición y ese es el azúcar que deberíamos consumir. El azúcar libre es el azúcar que se separa del alimento. Por ejemplo, un jugo de naranja está separado de la naranja. Eso tiene azúcar libre. Y el azúcar añadida es la que también tenemos que tratar de reducir, ¿sí? Para los efectos, nosotros vamos a tratar de consumir principalmente azúcar intrínseca y vamos a tratar de bajar el consumo de azúcar y carbohidratos, evitando los de alto índice glicémico. Ahorita vamos a hablar de las estrategias que les voy a enseñar con esto. Ahora, ¿dónde más hay azúcar? Hay azúcar, aparte del azúcar de mesa, aparte de los alimentos que se le agrega azúcar, vamos a tener azúcar en las frutas, en las verduras, en los granos, en los cereales, en los lácteos, en casi todos los productos procesados, las salsas, inclusive la salsa ketchup, que ni te imaginarías, tiene azúcar, inclusive las sopas de sobre, que se supone que son saladas, tienen azúcar, los aderezos, el pan, las galletas, las tostadas, donde menos te imagines existe azúcar. Hay un concepto que te quiero regalar que se llama los gramos de carbohidrato neto. Cuando tú vas a medir la cantidad de carbohidratos que vas a consumir, la idea es que trates de pensar en eso, carbohidrato neto. ¿Qué es carbohidrato neto? Es la cantidad de carbohidratos de un alimento cuando se le resta la fibra. Porque la fibra, aunque es un carbohidrato que no se absorbe, se queda a la luz del intestino. Más bien enlentece o retarda la absorción del azúcar en sí, del resto del carbohidrato, de tal manera que cuando tú vayas a ver la etiqueta de un alimento o el cálculo de un alimento, tienes que restarle a los carbohidratos totales, restarle la fibra y te va a quedar la cantidad de carbohidrato neto. Para que tengan una idea de carbohidrato neto y cómo medir eso en la vida normal, 20 gramos de carbohidrato neto equivale a una cucharada sopera de azúcar. 20 gramos de carbohidrato neto equivale a una cucharada sopera de azúcar. Así que así empiezas tú a medir cuánto carbohidrato deberías estar consumiendo. La recomendación es tratar de bajar ese tipo de carbohidrato. Ahora, hay gente que dice yo no como azúcar, yo no como azúcar. Ahora te voy a mostrar qué pasa en una persona, ¿verdad? Que dice que no come azúcar y tiene un desayuno fit donde come avena, más fruta, más yogur, sin azúcar, y un jugo de naranja. Ahí habría 800 gramos de carbohidrato neto. Imagínate, 80 gramos de carbohidrato neto. Estamos hablando del equivalente a 4 cucharadas soperas. Una barra de cereal de esas que conseguimos en el súper, de esas que tienen una familia feliz o una gente haciendo ejercicio en la portada, en el empaque, 12 gramos de carbohidrato neto. Un almuerzo corriente, normal, equilibrado, 100 gramos de carbohidrato neto. Una merienda tipo sándwich de pan integral con jugo, 50 gramos de carbohidrato neto. Una cena normal en nuestros países, arepa con queso fresco y café con leche, 35 gramos de carbohidrato neto. Para un total de una persona que se está cuidando, 277 gramos de carbohidrato neto, lo que equivale a 14 cucharadas de azúcar, con muy poco valor nutricional, ¿sí? Entonces, ni hablar de los refrescos, de los chocolates, de las galletas, de los helados donde tienen montones de azúcar, montones de azúcar. Entonces, ¿por qué yo siento que necesito el azúcar? O cómo sé si soy dependiente del carbohidrato. Si quieres pueden empezar a hacer la lista de chequeo. Si tengo hambre constante, si tengo falta de energía, si tengo ansiedad por los carbohidratos, en especial en la tarde y en las noches,
sensación de ganas de comer dulce o harina permanentemente, incapacidad para entrenar en ayunas, sensación de mareo tras algunas horas sin comer. Eso quiere decir que tú tienes un metabolismo carbodependiente, y el día de hoy yo te voy a dar los tips para desarrollar lo contrario, independizarte del azúcar y lograr el superpoder que se llama la flexibilidad metabólica. Sí, la flexibilidad metabólica. Entonces, el azúcar podría ser incluso más adictivo que la cocaína. Se ha hecho se han hecho estudios, por ejemplo, con ratas, con ratones en laboratorio, que han preferido tomar azúcar que el estímulo que le puede dar la cocaína. Y son capaces de comer hasta morir. Comer hasta morir. Animales en laboratorio podrían comer azúcar hasta morir. Y alguno de nosotros conoce gente que ha comido azúcar hasta morir. Hay gente que ha comido azúcar hasta perder un riñón, hay gente que ha comido azúcar hasta perder la vista y quedar ciegos, hay gente que ha comido azúcar hasta que le han cortado una pierna, un miembro por problemas, digamos, de diabetes tipo 2 no controlada, ¿sí? Es la sustancia adictiva más consumida del planeta, inclusive por encima de la nicotina y el alcohol. Ahorita por allí estaba viendo el otro día un reel, un video que se hizo viral, que decía, azúcar en el cerebro, Alzheimer, azúcar en los niños, hiperactividad, azúcar en las arterias, arteriosclerosis, azúcar en el hígado, hígado graso, azúcar en el páncreas, diabetes tipo 2, ¿sí? O sea que azúcar en las células y en los tejidos, cáncer, ¿sí? Básicamente hablando de que el azúcar es lo que directamente está relacionado con el envejecimiento de las células. El solo hecho de comer menos azúcar ya te va a rejuvenecer. Entonces vale la pena hacer el esfuerzo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Lo que pasa es que tenemos un exceso de consumo de azúcar, un consumo excesivo de azúcar. No es comerte un pan lo que te va a enfermar, ni siquiera es comerte un dulce, es que en el mismo día está la arepa, el pan, el dulce, el chocolate, el refresco, la gaseosa, la soda, la mermelada, el arroz, la papa frita, el refresco, la malteada, el helado, todo en el mismo día. Eso es lo que te va a terminar enfermando. El tema es que el azúcar, el exceso de azúcar va contra nuestros genes porque no tenemos la capacidad de guardar azúcar. Todo el exceso de azúcar el cuerpo lo termina guardando en forma de ¿qué? En forma de grasa, ¿sí? Y además los alimentos que son muy ricos en azúcar regularmente tienen baja densidad nutricional, no aportan muchos nutrientes, de tal manera que sigues con hambre y eso se hace comer de más. Por otro lado, estamos viendo aquí una curva de lo que pasa cuando yo como azúcar. Como azúcar y se elevan los niveles de azúcar en sangre, como harinas y se elevan los niveles de azúcar en sangre, ingiero alimentos de alto índice glicémico y se elevan los niveles de azúcar en sangre muy rápido. Hay lo que se llama un pico de insulina, de azúcar. Y ese pico de azúcar pone en alerta al páncreas, que manda una señal y le dice a tu cuerpo que libere insulina. ¿Qué hace la insulina? La insulina se pega a unos receptores en la célula para que se abran unos canales y el azúcar entre dentro de la célula y sea utilizada como energía. Pero cuando es en exceso, eso va dañando todo el sistema. Y ahora hay un bajón drástico de azúcar que hace que te vuelva a provocar azúcar y se crea un círculo vicioso. Ahora vamos con las estrategias. Primera estrategia para independizarte del azúcar, haciéndote la aclaratoria de que las enfermedades no nos llegan de la noche a la mañana, sino que son consecuencia de errores de juicio cometidos a lo largo de muchos años. Entonces, aléjate de la sustancia en cuestión. Primera recomendación para independizarte de la harina y del azúcar. Un no rotundo a la cantidad de azúcar añadida. Consumir principalmente el azúcar que viene con los alimentos y reducir los sabores dulces en todo lo que comemos. Escoger alimentos principalmente de medio y bajo índice glicémico, tratar de evitar o restringir el consumo de los de alto índice glicémico. Por otro lado, evita los picos de azúcar, porque los picos de azúcar te hacen querer más azúcar y te desencadenan picos de insulina. Una estrategia interesante:
vestir el azúcar, vestir los carbohidratos. Si no es lo mismo comerte una manzana sola que comerte una ensalada combinada, por ejemplo, con unas almendras que tienen fibra, que tienen grasa saludable, por darte algún ejemplo. Número 4, consume alimentos lácteos enteros, alimentos que tengan, se va a consumir lácteos que tengan la leche, que tengan la grasa de la leche en este caso, porque la grasa de la leche va a ayudar a que el azúcar se absorba más lentamente. Entonces, cuando escojas lácteos, no escojas lácteos light, ni escojas lácteos descremados, sino más bien consúmelos en su estado natural, ¿sí? Consúmelos en su estado natural y aprovecha la grasa del alimento, porque la grasa es también una fuente de energía. Pierde el miedo a consumir grasa, porque el problema no es la grasa que te comes, el problema es el exceso de harina, el exceso de carbohidratos, los alimentos de alto índice glicémico, los niveles altos de insulina que hacen que tu hígado produzca grasa mala. No es la grasa que te comes, sino es la grasa que tu cuerpo produce cuando tienes el azúcar y la insulina alta en el cuerpo por mucho tiempo. Entonces, para oxidar grasa, come más grasa. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer para evitar comer las harinas y el carbohidrato? Primero, no tratar de sustituirlas, sino es comer sin eso, ¿sí? Y empezar a usar alimentos como los que te estoy describiendo. Para tu fuente de energía que estás dejando de consumir con carbohidratos, vas a optar ahora por grasa que viene con los alimentos, grasa saludable, como aceite de coco, mantequilla, grasas de origen animal, huevos, aceite de oliva, frutos secos, chocolate amargo, aguacate. Reduce el consumo de omega 6, consume más omega 3, ese que viene en los aceites de pescado, en el pescado, ¿verdad? Que viene en el salmón, que viene en el atún, que viene en las sardinas, pero que también lo puedes consumir y conviene consumirlo en forma de suplemento como en el Herbalife Line, ¿sí? Porque es muy importante como por su efecto antiinflamatorio y para neutralizar los efectos negativos del omega 6. Reduce la frecuencia de las comidas. Reducir la frecuencia de las comidas te va a ayudar a que tú puedas pasar periodos con insulina baja, con azúcar baja, que te va a ayudar eventualmente a que tú vayas creando menos dependencia de los carbohidratos y que tu cuerpo se convierta en una máquina de quemar grasa. Muy importante, ¿sí? Eso es lo que llamamos el ayuno intermitente. Acuérdate, por lo menos 12 horas de ayuno. Si puedes llevarla a 14 y 16, mejor. Desayuna bajo en carbohidratos para que comiences el día sin los picos de azúcar. Y uno de los mejores desayunos que te podría recomendar sería un Fórmula 1 de 2 cucharadas, acompañado de 1 o 2 cucharadas de la proteína adicional de tu preferencia, sea PPP, proteína personalizada, o sea PDM. Es un alimento y es un desayuno de bajo índice glicémico. Mira lo que te voy a mostrar aquí. Tiene menos índice glicémico que una manzana. Menos índice glicémico que una manzana. Mucho menos que un jugo de naranja. Entonces, es un desayuno maravilloso que te va a ayudar a aportar proteína, vitaminas, minerales, pero bajo índice glicémico. Entonces, si ya tú quieres empezar a sustituir las harinas y el azúcar, comenzar con un shake, un batido preparado de esta manera, ya es una solución maravillosa de quitarte 1 o 2 de esas comidas cargadas de azúcar, ¿sí? Recuérdate que nosotros queremos tener una alimentación equilibrada, ¿sí? Y lo que queremos hacer es bajar los carbohidratos. No te confundas pensando que cuando vas a comer así vas a hacer una dieta cetogénica. Una dieta cetogénica son 20 gramos de carbohidrato neto al día. Estamos hablando más bien de un low carb, una dieta más bien moderada en carbohidratos, ¿sí? Que alrededor de unos 20 a 50 gramos. Mira cómo luce un plato low carb y un plato liberal que todavía sigue siendo saludable, está ahí entre 50 y 100 gramos. Cualquiera de estas 3 opciones, dependiendo de lo estricto que tú quieras hacer, es un buen esquema de cómo podrías armar tu plato saludable, ¿sí? Armar tu plato saludable. Come denso. Si tú quieres dejar de comer harinas y carbohidratos, come denso. Por ejemplo, si tú te comes un buen pedazo de pollo, pescado, carne, ¿sí? Con tus huevos, etcétera, con vegetales, te quita el hambre por completo. Te comes un pan y en las 2 horas te da hambre.
Te comes un montón de arroz y a las 2 horas te da hambre. Te comes un buen pedazo de pollo, pescado, carne, huevos, acompañado de tus vegetales y te quita el hambre por 3, 4 horas. ¿Sí? Entonces come alimentos densos. El batido Fórmula 1 con su PDM es un alimento realmente denso, por ejemplo. Cambia los carbohidratos simples por carbohidratos complejos. En vez de comer las harinas, come más vegetales, frutas de bajo índice glicémico. Excelente opción que además te aporta vitaminas y minerales. Apóyate en la fibra, porque cualquier cosa que le agregues fibra va a enlentecer la velocidad de absorción de ese alimento. Entonces, agrégale fibra a los alimentos y una de las grandes opciones es apoyarte en la fibra activa. Si tú le agregas a cualquier cosa fibra activa, la fibra activa interacciona con el carbohidrato, se entrelaza con él y hace que a nivel del intestino no se absorba, porque la fibra no se absorbe. Si está fuera de la pared del intestino y una fibra estuviera dentro, no puede atravesar la pared del intestino, porque es una estructura muy grande que no se puede romper internamente. El cuerpo no tiene las enzimas para romper esos enlaces, entonces se queda como una estructura grande y enlentece la absorción del resto de los carbohidratos que estén allí. Entonces, cualquier cosa que combines con fibra va a hacer que la absorción sea más lenta, que haya menos pico y eso va a traer como consecuencia que no tengas elevaciones bruscas de los niveles de azúcar en sangre. El té verde, súper importante, súper importante y súper beneficioso para tu salud. Tiene muchos beneficios como antioxidante, tiene muchos beneficios para mejorar la sensibilidad a la insulina, tiene beneficios también para ayudar al cuerpo a bajar también esos niveles en sangre. Entonces, tomar té verde es muy bueno. Nosotros tenemos el té verde, tiene además los polifenoles, tiene la epigalocatequina, que es poderoso antioxidante y estimula las células del páncreas a producir y a segregar un poco más de insulina. Y tenemos una fórmula de té verde maravillosa que tiene además té verde, té negro, que es el mismo té verde, o sea, es la misma planta, la Camellia sinensis, el hibiscus flor de Jamaica, que es buenísima para todo lo que es el metabolismo del azúcar, el cardomomo, también conocido como cardo mariano, buenísimo para limpiar el hígado, y las flores de malva. Tenemos una mezcla de estas 5 plantas que hacen este té de hierbas, que es maravilloso a nivel metabólico. Además, apóyate en vitaminas y minerales para terminar de completar este proceso de optimizar tu metabolismo. El Fórmula 2 multivitamínicos es genial para eso, además combinado con hierbas que mejoran su absorción, el Cell Activator, el lugar que lo tienes, la vitamina D importantísima en el metabolismo también del azúcar, suplementarte con DHA, EPA, que son los 2 ácidos grasos omega 3 más benéficos para tu organismo, principalmente contenidos aquí en el Herbalife Line, muy poderoso. Y 2 cosas también interesantes que la gente ha dejado de hacer, que están demostradas que funcionan. Hay estudios que demuestran que el solo hecho de tomar sol permite que personas con problemas de azúcar lo manejen mejor. Toman 2 grupos de personas con problemas, digamos, de diabetes tipo 2, resistencia a la insulina. Unas toman sol y unas no toman sol, y las que toman sol empiezan a mejorar a una velocidad mucho más rápida que las que no toman sol. Obviamente tiene que ver con la vitamina D, tiene que ver con una serie de reacciones que se generan a partir de tomar sol. Así que toma sol diariamente, exponte a la naturaleza, contacto con la tierra para bajar los niveles de inflamación y de cortisol, y duerme bien. Importantísimo el sueño. Las personas que no duermen bien, está demostrado que empiezan a tener problemas con el azúcar. ¿Por qué? Porque la persona que no duerme bien genera altos niveles de estrés en el cuerpo. Ese estrés en el cuerpo genera altos niveles de cortisol, y el cortisol hace que el cuerpo fabrique de la nada azúcar durante la noche. A partir de las 4 de la mañana, el cuerpo empieza a producir cortisol, y ese cortisol hace que se empiece a producir azúcar en tu hígado. Por eso cuando te paras en la mañana es normal que el azúcar esté un poco más alta. Si tú además de eso duermes mal, ese efecto se multiplica. Si tú ves muchas pantallas antes de acostarte, te acuestas preocupado, estresado, tratando de resolver el día que viene antes de que llegue, eso te empieza a generar altos niveles de cortisol. Así que dormir bien, 7, 8 horas de un sueño reparador,
son sanadoras para crearte esa salud a nivel metabólico, independizarte también de el tema de el azúcar. Y tener paciencia, porque todos estos cambios toman tiempo. Tienes toda la vida comiendo de una manera, empieza a comer ahora en una forma más amigable, a dejar que tu cuerpo desarrolle esa independencia, que empiece a convertirse en una máquina de quemar grasa, que empiece a convertir a la grasa en su aliado, a la grasa en tu fuente principal de energía, y que eso vaya controlando el resto de los aspectos en tu metabolismo. Un poco ya para concluir, le quiero compartir algunos cambios que fueron para mí importantes, no solamente en el tema de dejar el azúcar, sino en el tema de cambiar mi metabolismo y mi estilo de vida. El número 1 es enfocarte en tu meta. ¿Cuál es tu meta? No trates de cambiar desde la fuerza, no trates de cambiar desde el compromiso, no trates de cambiar desde el sufrimiento. Cambia desde la identidad. ¿En qué te quieres convertir? No es lo mismo una persona que está haciendo dieta que una persona que se identifica como saludable. Una persona que no está dejando de comer dulce porque está obligado a dejar de comer dulce o porque el médico lo obligó o porque se está sacrificando, sino que identificó que dejar de comer dulce le trae beneficios a su salud y quiere en forma genuina y legítima comer más saludable para estar más sano. Aprendí a escoger lo que comía en la calle, porque aunque comas en la calle, si tienes la información, puedes hacer mejores elecciones. Estar en todas las escuelas de alimentación, porque en cada una de ellas aprendes tips de todos estos profesionales que comparten en esta plataforma y en todos los entrenamientos que puedas estar. Empiezas a copiar tips que empiezas a adoptarlos como tuyo. Tomar suficiente agua. Muchas veces tenemos ganas de comer algo o de tomar algo y lo que tenemos es deshidratación. Toma agua, toda la que necesitas. Toma agua durante todo el día. Agua suficiente. Comer hasta más temprano, o sea, trata de cenar lo más temprano que tú puedas, ¿sí? Por ejemplo, les tengo que decir que ya yo cené hace como 2 horas y ya no voy a comer más hasta el otro día. Ahora, de vez en cuando puede que coma más tarde, pero que no sea lo regular. Hacer ejercicio en forma regular y disciplinada, importantísimo. Fortalecer tu mente contra el autosabotaje y para eso te ayuda mucho a hacerte parte de comunidades de vida activa y saludable porque son gente que está en lo mismo que tú. Hacer de esto un estilo de vida y escoger siempre por tu mejor versión. Básicamente era lo que tenía para compartirles el día de hoy.